el lunes y queremos aquí retomarlo para nuestra audiencia de Cadena Azul 1550. Buenas tardes, abogado, ¿cómo está usted? Vamos a ver dónde está el abogado. ¿Abogado nos escucha? Sí, ¿me escuchan? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, saludos para todos ustedes por allá. Claro que sí. Abogado, fíjese que el lunes estábamos hablando del tema de la diferencia que había entre ser sujeto a una investigación de DUI y ser arrestado por DUI. Vamos a dejar esa pregunta para la segunda porque queremos empezar por lo más difícil que la persona de pronto no puede entender y es la importancia de la prueba de soplar para medir el nivel de alcohol en un caso de DUI. Explíquenos exactamente en ese momento que la persona es detenida por un oficial de la policía y es sujeta a esta prueba de soplar. Bueno, primero que todo, hay que entender el momento donde viene esa prueba. Ok. Entonces, la prueba de soplar va a venir como resultado de un arresto de DUI. Ok. O sea, en el momento donde viene la prueba, ya ocurrió primero que el stop, right, que ya pararon al chofer, el policía tenía que haber tenido cierta justificación legal para detener a ese chofer. Después que detuvo al chofer, tuvo que haber suficiente evidencia, como habíamos hablado el lunes, Ujú. para conducir esa investigación de DUI. Y después que se condujo esa investigación de DUI, el policía tiene que tener causa probable de que hay un conductor en DUI y hay un arresto a DUI. O sea, en otras Ok. palabras, esa prueba tiene que venir como resultado de un, lo que le diría en inglés, un lawful arrest Ok. por DUI. O sea, que la persona fue legalmente y apropiadamente arrestada por DUI. So, una de las cosas que las personas tienen que entender es que simplemente porque tú te sometas a esa prueba, right? Y aunque vamos a suponer que soplas y soplas por debajo del límite, Ujú. entonces, y tú piensas que te van a, no, sigues arrestado y sigue habiendo un caso de DUI. Ok. Entonces, ¿cuál es el propósito de esa prueba? Bueno, dos cosas. Si tú rehusas esa prueba, lo que se llama en inglés un refusal, un rehuso. Entonces, ese refusal va a tener ciertas complicaciones legales o ciertas consecuencias legales, debería decir. Ok. Una de las consecuencias legales es que cuando tú tienes una suspensión de tu licencia de conducir por un DUI porque soplaste y soplaste por encima del límite, entonces la suspensión va a ser por aproximadamente 6 meses. All right? Mientras que si la suspensión es por un refusal, right? Entonces vas a tener una suspensión que va a ser más larga. Ok. ¿Okay? Ahí estamos hablando de una suspensión de aproximadamente un año. Okay, una cosa que las personas no saben es que el DUI, nosotros pensamos como, normalmente, comúnmente, como las consecuencias criminales, pero tienes dos casos andando. Tienes el caso criminal donde puedes ir preso, right? Ajá. Y tienes un caso administrativo de suspensión de licencia. Ok, entonces, esa prueba, el resultado de esa prueba va a introducirse como evidencia en el caso criminal que va a venir posteriormente, right? En ese juicio. Entonces, si soplaste por encima del límite, eso crea una presunción legal de que estabas impedido. Ahora, muy importante que los oyentes entiendan la diferencia, lo que es una presunción legal. Una presunción legal es algo que es como el punto de partida. O sea, que el jurado asume como punto de partida de que estabas impedido en ese caso, pero eso no quiere decir que necesariamente va a ser de esa manera. De hecho, puede que haya un caso de DUI donde usted sopla por encima del límite, pero si Ujú. su abogado logra presentar evidencia suficiente de que usted no estaba impedido, entonces puede que el jurado te haya no culpable, aunque Ok. haya soplado por encima del límite. Y puede que haya casos donde soples por debajo del límite, pero si hay otra evidencia que enseña que estabas impedido, puede que así todo termines convicto de DUI. El último tema que te voy a hablar ahí con relación a esta prueba de soplo es que es muy técnica. Ok. La policía tiene que seguir reglas que son muy estrictas con relación al device, a la máquina que se usa para tomar esa prueba de aliento. La máquina tiene que ser revisada todos los años por el Departamento
FDLE, el Departamento de la Florida, y al mismo tiempo la máquina también tiene que ser revisada más frecuentemente por el departamento local de la policía. Eso es muy importante porque ese es el tipo de cosas que tu abogado va a utilizar en este caso para ver si hubo algún tipo de violación técnica con esa máquina. ¿Right? Hay casos, por ejemplo, donde la máquina falló una de esas inspecciones y como resultado se debió haber retirado temporariamente esa máquina, y si no lo hicieron, entonces el abogado puede tratar de usar esa información para tratar de votar como evidencia ese reading, esa prueba que se hicieron. Muy importante de entender, no es necesario, eso no es una regla de que va a ser blanco y negro, de que simplemente porque se falló la prueba se vota, pero bueno, se puede hacer un argumento legal bien sólido de que se debe de votar esa evidencia. Excelente, abogado. Y sabemos que existe un programa, que si no me equivoco es el BOT, el Back on Track, pero ¿cuáles serían esos elementos, abogado, que requiere ese programa y quiénes califican? Háblenos un poquito de ese beneficio. Muy buena pregunta. El Back on Track o BOT, como bien dijiste, es un programa que de cierta manera podemos estar orgullosos aquí en Miami-Dade County de que somos de cierta manera como pioneros en ese tipo de programas en la Florida. A lo largo de los años ha habido muchos condados que han adoptado programas similares como este, y eso es lo que se llama un programa de pretrial intervention, donde se le da a la persona acusada de un crimen la oportunidad de aceptar ese programa. Y entonces, en el caso de nosotros aquí en Miami-Dade County, si entras a ese programa y si tú exitosamente completas los requerimientos de ese programa, entonces el cargo de DUI se te reduce a reckless driving, que es un cargo mucho menor, sigue siendo un cargo criminal, pero es un cargo menor. Incluso lo que se te pone es un withhold of adjudication, quiere decir que tienes la oportunidad de sellar ese récord en un futuro. Entonces, ¿cuáles son los pros y cuáles son los contras? Todo va a depender de la persona, ¿ok? Si es un profesional, si es una persona que tiene algún tipo de licencia que es muy delicada, ¿ok? O también del nivel de tolerancia al riesgo que tenga la persona. Una persona que tiene mucho miedo ir a la cárcel, mucho miedo ir al juicio. Bueno, lo bueno del programa es que te facilita, right, resolver ese caso de una manera bastante satisfactoria, y ya sabes con lo que vas a terminar. Y no es un resultado que sea muy malo. También si tú tienes un caso de DUI donde tu abogado dice, oh, la evidencia está bien fuerte en contra tuya y tenemos una batalla, subir una montaña bien alta para ganar tu caso, eso le da a la persona una opción adicional. Las personas que tienen que pensarlo dos veces, como vuelvo y repito, son personas que son profesionales o personas que tengan algún tipo de licencia profesional o con el gobierno que sea muy delicada y que esa licencia se vería en problemas si tomas ese programa, entonces tendrían que pensar. Y las personas que son aventureras y que son valientes para ir al juicio y que no les importa de que si perdemos en el juicio vas a ir a la cárcel por unos días, entonces bueno, vamos al juicio. Pero una de las cosas que tienen que entender es eso, de que ese programa te da la oportunidad de tener una decisión en tus manos, right? De que tú decides, y si cumples con todo, vas a tener un resultado con el cual puedes vivir en el caso. Excelente. Abogado, y nosotros sabemos que usted también en su bufete hace defensa en crímenes de tráfico, y hay algo que creo que deberíamos informar a los oyentes y sobre todo a personas que están llegando de otros países y necesitan esta información. Hay algo que se llama dejar la escena del accidente. Explíquenos cómo funciona y cuáles son esas posibles resoluciones que existen para esto, abogado. Bueno, muy buena pregunta. Históricamente, aquí en Miami-Dade County, ese era un cargo donde, y no solo ese, como regla general, los crímenes de tráfico eran cargos que no tenían programas, con la excepción del de DUI que acabamos de hablar, pero bueno, el programa no es que se votan los cargos, simplemente que se les reducen a reckless driving. Exacto. A resultado de COVID, como las cortes se empiezan a atrasar y llenarse de casos y demás,
la Fiscalía en Miami-Dade County comenzó, al menos temporariamente, daban en ciertos casos de donde había una persona con el cargo de dejar la escena del tráfico, te daban un programa de pre-trial diversion, donde entrabas y hacías varias cosas y te botaban los cargos. O sea, eso era fenomenal. No aplicaba a todo el mundo, iba a aplicar generalmente en casos donde la persona acusada del cargo criminal pagaba, por ejemplo, los cargos, los gastos del accidente de la otra persona, el carro, lo que sea que había roto. Pero últimamente se está viendo menos que la Fiscalía haga, o sea, es bien raro en estos tiempos de nuevo que la Fiscalía extienda ese programa. Eso por lo general va a haber que pelearlo. Un detalle muy importante es que es el elemento de lo que se llama de establecer quién estaba atrás del timón. Porque simplemente porque ese sea tu carro, eso no quiere decir que es suficiente. Ellos tienen que probar, la Fiscalía tiene que probar que usted específicamente es la persona que estaba manejando ese vehículo ese día y que fue la persona que chocó ese carro. Entonces, se vuelve bien difícil de probar ese tipo de casos para la Fiscalía, porque si piensas bien, lamentablemente, cuando alguien está envuelto en un accidente de carro, es un shock, right? Entonces, la mayoría de las personas no se van a concentrar en la cara del chofer, right? Vas a concentrarte en el carro, cómo luce el carro, cómo luce el número de placa y ese tipo de cosas, pero generalmente no te vas a fijar, no vas a saber cómo luce. Hay veces que no sabes si es un hombre o una mujer que estaba manejando, no tienes idea. Exacto. Entonces, este tipo de casos se vuelven más fáciles para el abogado de la defensa para ganar, porque lo que tenemos que establecer es que la Fiscalía no tiene ningún testigo que logre establecer quién es el que estaba manejando. Pero es muy importante, aparte de eso, es que los oyentes sepan que es un crimen, all right? Correcto. Y que no hay programa para eso, all right? Y hay que hacer las cosas bien hechas. Cuando lamentablemente usted es envuelto en un accidente de carro, hay que parar, hay que dar la información y hay que cumplir con los requerimientos legales. All right? Siempre piensen, los problemas chiquitos los mantenemos chiquitos, no dejemos que se vuelva un problema grande. Muchas veces las personas... ¿Dígame? Sí, continúe. No, solamente iba a decir que muchas veces las personas cometen ese error porque se asustan, ¿no? Ajá, correcto. Entonces es muy importante tener tranquilidad, parar el carro y hacer las cosas bien hechas para no tener problemas adicionales. Abogado, usted una vez nos comentó de algo que también es muy importante tener en cuenta y es algo que se llama en inglés Unlawful Transfer of Tag. Háblenos un poquito acerca de esto. Es algo, la transferencia ilegal de una, le podríamos decir en español, una chapa de un carro. De la placa. De la placa del carro, exacto. Exacto, solo las personas no se dan cuenta de eso. Cada vehículo tiene una placa que está asignada a ese vehículo, ¿no? Entonces, las personas tienen que saber, por ejemplo, tu mamá o tu papá o tu hermano tienen una placa y te ponen la placa del vehículo de ellos en el carro tuyo, eso es ilegal. Correcto. Pero no solo de una persona a la otra, de un vehículo al otro. La placa identifica a la persona, identifica a ese vehículo específicamente. Esto es un caso que ocurre muy común y yo pienso que eso es más bien falta de información, ¿right? Ajá, exactamente. Que las personas no se dan cuenta y piensan, bueno, es mi placa, yo pagué por ella, vamos a poner eso. No se puede hacer. ¿Right? No se puede hacer. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de casos. Y puede llevar, por ejemplo, si un oficial, un policía detiene a una persona justamente porque no coincide, ¿esta persona puede irse arrestada por esto o no? No, técnicamente es un misdemeanor. O sea, técnicamente, si vamos a ponértelo bien difícil, técnicamente puedes enfrentar hasta cárcel. Y la probabilidad de terminar en la cárcel es bien mínima, todo depende también del récord criminal y todo lo que tenga esa persona, pero bueno, técnicamente la ley está descrito, es un misdemeanor, un crimen menor, pero sigue siendo un crimen y es una situación que es muy importante tratar de evitar. Afortunadamente, ese sí es un crimen que muchas veces la fiscalía va a tener cierta, asumiendo de que subsecuentemente las cosas se hagan bien hechas y que la persona corrija ese error. Va a haber varias ocasiones donde la fiscalía va a tener cierta flexibilidad
y puede que te permitan arreglar el problema con la placa del carro y retiran los cargos. Es muy parecido al cargo de manejar sin licencia de conducir, donde es un cargo criminal igual. Entonces, en ese tipo de casos, la fiscalía muy frecuentemente van a darte la oportunidad de producir una licencia de conducir válida y entonces te retiran los cargos. Muy importante, esto que estoy diciendo es para casos donde la persona no tiene ningún récord criminal anterior, ¿ok? Y donde no pasó más nada, right? Que simplemente te arrestaron por lo de la placa o te arrestaron por lo de no tener licencia de conducir y que no esté conectado como algo más rápido, como por ejemplo un DUI o un accidente serio, right? Obviamente en este tipo de casos estamos hablando de una situación muy diferente. Exacto. Bueno, abogado, muchísimas gracias. Lo voy a dejar con Giovanni, que quiere saludar. Abogado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Tenemos tiempo de no vernos en persona. Tenemos tiempo de no. Sí, óigame, abogado, quiero invitarlo a usted y a su esposa Jessica para que el día 7 de agosto hagan un espacio, porque ese día vamos a estar entregando en la ciudad del Doral, en la misma localización, en el 10181 Northwest y la 58 Street, vamos a estar donando las mochilas que siempre todos los años lo estamos haciendo. Va a ser de 1 a 5 de la tarde y nos gustaría que usted estuviera ahí con nosotros, que usted es parte de nuestra familia y que siempre nos ha acompañado con esas ayudas informativas que nos da todo el tiempo que nosotros lo necesitamos, abogado. Muchísimas gracias por la invitación y ese es el Back to School, right? Ajá, correcto. El evento anual. Y es un honor para mí la invitación y vamos a tratar de estar ahí con ustedes. Perfecto. Muchas gracias, abogado, que esté bien. Abogado, pero antes de ir, no se vaya porque queremos su número de teléfono y dónde están ubicadas las oficinas de ustedes. Por supuesto, el número de teléfono de nuestra oficina es el 305-755-2500 y estamos localizados en Hialeah, en el 4160 West 16 Avenida, número de suite 304A, y repito, Hialeah, Florida 33012. Bueno, muchísimas gracias, abogado, y nos vemos el día domingo 7 de agosto. Oiga, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por todo el trabajo que ustedes siempre hacen por la comunidad. Claro que sí, muchas gracias a usted. Bueno, y nuevamente para las personas que quieren tener información directa con el abogado, hacer una cita y exponerle su caso, recuerden que, como lo han dicho muchos abogados aliados a nosotros, cada caso tiene un ADN, así como usted, el caso suyo también lo es, y tiene que llamar y asesorarse en el 305-755-2500. Ellos practican también, Giovanni, es muy importante recalcar la ley familiar en todo lo que son divorcios, custodias, todo ese tipo de casos familiares también lo llevan el abogado Irán Paz y su esposa Jessica Ariste. Quiero dar las gracias también, Wendy. Mira,